Si aquella noche hubiera ignorado el GPS, probablemente nunca estaría contándote esta historia. Me llamo Mario, yo tengo 30 años. Y todo ocurrió el verano pasado en 1900, España. Habíamos pasado el día en la playa, éramos 5 amigos, estábamos cansados, riéndonos de cualquier tontería, con la música sonando de fondo. Nuestro apartamento estaba a poco más de 40 minutos, así que subimos al coche y puse el GPS. La ruta apareció al instante. Todo parecía normal, pero apenas 10 minutos después de empezar a conducir. La pantalla parpadeó. Durante un segundo, desapareció el mapa. Pensé que había perdido cobertura. Después volvió, pero ya no seguíamos la misma ruta. El GPS acababa de desviarnos por una carretera completamente distinta. ¿Qué hace? Ni idea. Supongo que habrá encontrado un camino más rápido. Nadie le dio importancia, yo tampoco. Giré el volante y abandoné la carretera principal. Hoy sé que ese fue el peor error de toda mi vida. Al principio, la nueva ruta no parecía tan mala. Era una carretera nacional, estrecha, con curvas suaves y prácticamente desierta. Durante varios minutos no nos cruzamos con un solo coche. ¡Qué raro! ¿No se supone que en verano esto está lleno de tráfico? Nadie respondió. La música seguía sonando. Uno de mis amigos iba mirando el móvil. Otro estaba medio dormido en el asiento de atrás. Todo era completamente normal, hasta que el GPS volvió a hablar. Continué durante 17 kilómetros. Miré la pantalla. Fruncí el ceño. ¿17? Juraría que antes eran 9. Pensé que lo habría mirado mal. Seguí conduciendo. Un par de minutos después, volví a mirar. 17 kilómetros. Exactamente la misma distancia. No había bajado ni un solo metro. ¿Os habéis fijado en eso? Uno de mis amigos levantó la vista. ¿En qué? Llevamos un buen rato conduciendo, y el GPS dice que todavía quedan 17 kilómetros. Se hizo un pequeño silencio. Será un fallo. Eso pensé yo también, así que seguí avanzando, sin saber que aquello solo era la primera de muchas cosas que no tenían ninguna explicación. Seguimos avanzando. La carretera parecía no terminar nunca. El GPS seguía indicando los mismos 17 kilómetros. Ninguno entendía qué estaba pasando. A ver si nos ha metido en un bucle, dijo uno de mis amigos entre risas. Nos reímos. Pero la verdad es que ya no hacía tanta gracia. Miré el reloj del coche. Llevábamos más de 20 minutos circulando por aquella carretera. Era imposible que la distancia siguiera siendo la misma. Bajé un poco la música. No sé por qué. Supongo que necesitaba concentrarme. Fue entonces cuando la vi a lo lejos, en el arcén derecho. Una persona completamente inmóvil. Pensé que sería alguien esperando una grúa o un senderista, pero había algo raro. No llevaba linterna, no hacía ningún gesto, ni siquiera parecía mirar hacia la carretera. Permanecía completamente quieta. Conforme nos acercábamos, uno de mis amigos también la vio. ¿Hay alguien ahí? Asentí sin decir una palabra. Reduje ligeramente la velocidad. Estábamos ya a pocos metros. Iluminamos la figura con los faros. Justo en el momento en que pasamos a su lado, todos giramos la cabeza para verla mejor, pero el arcén estaba completamente vacío. Durante unos segundos, nadie dijo absolutamente nada. Solo se escuchaba el motor y las ruedas sobre el asfalto. Fui el primero en romper el silencio. La habéis visto, ¿verdad? Mis 4 amigos se miraron entre ellos. Uno de los que iba detrás respondió enseguida. Sí, había alguien ahí. Otro intentó quitarle importancia. A estas horas, igual era un excursionista o alguien que se había parado con el coche. Asentí. Era la explicación más lógica. Pero había un problema. Todos habíamos mirado al pasar y no había ningún coche, ninguna bicicleta, ninguna mochila. Nada, solo el quitamiedos. Mi amigo David soltó una risa nerviosa. Estamos muy cansados, llevamos todo el día al sol. Seguro que alguno ha visto una sombra. Y los demás nos hemos sugestionado. Quise creerle. De verdad que quise. Subí otra vez el volumen de la música, intentando quitarle importancia, y seguí conduciendo. Pero apenas unos minutos después, mi amigo que iba sentado en el asiento del copiloto, me agarró del brazo con tanta fuerza que casi perdí el control del volante. Mario, no frenes. Sentí cómo me clavaba los dedos en el brazo. Nunca le había visto esa cara. Estaba completamente pálido. Sin apartar la vista del parabrisas, volvió a decirlo. Mario. No frenes, tragué saliva. ¿Qué pasa? No respondió, solo levantó lentamente la mano, señalando hacia el arcén derecho.
Giré los ojos lo justo para mirar, y entonces la vi. Era otra persona, de pie, exactamente igual que la anterior. Inmóvil, con los brazos caídos mirando hacia la carretera. Pero esta vez estaba mucho más cerca, tan cerca, que durante un instante pensé que iba a dar un paso delante del coche. Instintivamente levanté el pie del acelerador. ¡No! ¡No pares!, gritaron dos de mis amigos al mismo tiempo. No entendía por qué estaban tan nerviosos, hasta que pasamos a su altura. La iluminamos con los faros durante apenas un segundo, y juraría, solo juraría, que llevaba la ropa completamente chamuscada, como si hubiera estado junto a un incendio. Pasamos de largo. Miré por el retrovisor. Otra vez no había nadie. Pero entonces, el GPS habló de nuevo, con la misma voz de siempre, aunque esta vez dijo una frase que ninguno de nosotros había escuchado jamás. Ha llegado a su destino. Fruncí el ceño. ¿Cómo que hemos llegado? Miré alrededor. No había apartamentos, no había hoteles, no había gasolineras, no había absolutamente nada. Solo aquella carretera. Uno de mis amigos rompió el silencio. Mario, ¿seguro que pusiste bien la dirección? Claro que sí. La puse delante de vosotros. Otro sacó su móvil para comprobarla. La dirección seguía siendo la misma, el apartamento, pero su GPS marcaba otra cosa. Sin señal. El mío seguía diciendo, ha llegado a su destino, y justo cuando iba a intentar reiniciarlo, algo cruzó lentamente por delante del coche, tan despacio, que tuve que pisar el freno. Clavé el pie en el freno. El coche se detuvo con un fuerte chirrido. Durante unos segundos, ninguno fue capaz de decir una sola palabra. Todos mirábamos hacia adelante, convencidos de haber atropellado a alguien. ¿Lo has visto?, preguntó David. Asentí lentamente. Había cruzado justo delante del coche. Estaba seguro. Bajé las luces largas, abrí la puerta y salí. La noche estaba completamente en silencio. Ni un coche, ni una voz, ni un solo sonido. Caminé despacio hacia la parte delantera, esperando encontrar a alguien tendido sobre el asfalto, pero no había nadie. Miré a un lado de la carretera, después al otro, nada. Entonces uno de mis amigos bajó también del coche. Mario, ven un momento, me señaló el arcén. Allí, sobre la grava, había varias huellas. No eran huellas normales, parecían pies descalzos, como si alguien hubiera caminado sobre barro y después hubiera cruzado la carretera. Lo extraño era que las huellas terminaban en mitad del asfalto. No continuaban al otro lado. Era como si la persona simplemente hubiera desaparecido. Fue entonces cuando escuchamos el motor de un coche acercándose lentamente por detrás. Las luces del coche se detuvieron unos metros detrás de nosotros. Permanecieron encendidas durante unos segundos, como si quien iba dentro estuviera dudando si bajar o no. Finalmente, la puerta se abrió. Era un hombre de unos 60 años. Caminó despacio hacia nosotros. No parecía asustado, parecía resignado. Miró primero las huellas, después nos miró a nosotros y nos hizo una única pregunta. ¿También habéis visto a la gente del arcén? Ninguno respondió. Creo que nuestras caras ya le dieron la respuesta. El hombre suspiró, bajó la cabeza durante unos segundos y dijo algo que todavía hoy sigo recordando palabra por palabra. No sois los primeros, ni seréis los últimos. Uno de mis amigos dio un paso hacia él. ¿Qué está pasando aquí? El hombre levantó la vista hacia la carretera, permaneció en silencio, como si estuviera pensando si debía contarlo o no. Finalmente dijo, hace muchos años, en esta misma carretera, ocurrió algo que nunca debió pasar, algo tan terrible, que algunos dicen que este lugar jamás volvió a ser el mismo. Sentí un nudo en el estómago. ¿De qué está hablando? El hombre señaló unos metros más adelante, donde apenas se distinguía un viejo cartel entre la oscuridad. Seguid conduciendo. Cuando lo leáis, lo entenderéis todo. Volvimos al coche sin decir una palabra. Ninguno quería quedarse allí más tiempo del necesario. Arranqué y seguí avanzando. Apenas recorrimos unos cientos de metros, cuando los faros iluminaron un cartel. Frené por puro instinto. Lo leí en voz alta. Camping. Los Alfaques. Nos miramos unos a otros. Ninguno sabía qué significaba aquel nombre. El hombre del otro coche se detuvo a nuestro lado. Bajó la ventanilla. ¿Nunca habéis oído hablar de este lugar? Negamos con la cabeza. Permaneció unos segundos en silencio y después empezó a hablar. El 11 de julio de 1978, un camión cisterna cargado de propileno perdió el control y explotó junto al camping. La explosión fue tan brutal que todo quedó envuelto en una enorme bola de fuego en cuestión de segundos. Cientos de personas
Murieron, punto, a familias enteras, niños, turistas, que solo habían venido a pasar las vacaciones. Bajé lentamente, la vista hacia la carretera. De repente, comprendí algo que me hizo sentir un escalofrío. Las dos personas que habíamos visto parecían tener la ropa quemada. El hombre asintió despacio, como si supiera exactamente lo que estaba pensando. No sois los únicos que las veis. Hay conductores que llevan años contando la misma historia. Siempre ocurre de noche, siempre en este tramo. Algunos hablan de una persona, otros aseguran haber visto varias, pero todos coinciden en una cosa. Cuando intentan acercarse, desaparecen. Aquella noche, llegamos al apartamento casi una hora más tarde de lo previsto. Nadie volvió a poner música. Nadie volvió a hacer una broma. Durante todo el camino, el coche permaneció en silencio. Al día siguiente, empecé a buscar información sobre aquel lugar y cuanto más leía, peor me sentía. Descubrí la tragedia de los alfaques. Descubrí las fotografías. Descubrí los nombres de las víctimas.